Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa «prefiero la misericordia al sacrificio», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. La palabra que hoy escuchamos en el Evangelio y también en la primera lectura nos ponen ante la profundidad del movimiento del hombre que busca el recto modo de relacionarse con Dios. ¿Cómo hacer para entrar en esta esfera de la comunión con Dios? Y Dios mismo prepara una alianza en el pueblo de Israel. Hoy hemos escuchado todos los detalles de la preparación de la Pascua de cara a la salida de la esclavitud a la libertad. Y vemos también aquí en el Evangelio que aparece el gran tema del sábado, el descanso, el día en el que el pueblo de Israel descansa porque Dios ese día descansó. 6 días trabajó, el séptimo día descansó. También como memorial del día de la liberación, cuando el pueblo salió de la esclavitud a la libertad. El sábado es como la institución que hace presente la alianza, la nueva alianza que Dios ha hecho con su pueblo, donde Él hace notar que el dueño del tiempo y del espacio es Él, es Dios. Y el hombre, entrando en comunión con Él, entra también en armonía con la creación, con el trabajo, con el ritmo de la vida, ¿no? Jesús hace una acción con sus discípulos y el Evangelio nota: era sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que está llevando Él la interpretación del sábado a otro nivel, ¿no? El sábado tenía como unas normativas en Israel donde había ciertas cosas. Primero, sencillamente era no hacer nada, no trabajar. Después, para custodiar esta normativa, se comenzaron a poner prohibiciones, cosas que el sábado no se pueden hacer en el pueblo de Israel. Y había muchos detalles, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, no se podía encender la luz, el fuego, no se podía exprimir la uva, no se podía hacer intercambio de mercaderías, no se podía caminar más de 900 metros, todo estaba estipulado, porque había un celo por la ley de Dios, había un amor a lo que Dios había mandado. Entonces, movidos por este amor, los fariseos, los doctores, los levitas habían hecho estas explicaciones para el pueblo, ¿no? Y vemos hoy aquí justamente que a Jesús los fariseos que observaban lo que él estaba haciendo le cuestionan lo que sus discípulos hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Una cosa que normalmente se hacía en esas, y de hecho también la ley preveía que en caso de necesidad un pobre podía comer, arrancar algunas espigas y comer. Y había también como excepciones a estas prohibiciones de la ley, pero todos referidos a la dignidad humana, excepciones que iban, digamos, contemplando la fragilidad humana, incluso a los animales. Por ejemplo, hay
un detalle muy lindo de esta característica humanitaria de la ley que dice, si tú ves que el asno de tu enemigo ha caído en un pozo en sábado, igual rescátalo. Entonces había como un corazón en la ley que era la misericordia. La misericordia, el ser mismo de Dios es la misericordia. Y sin embargo Jesús, frente al cuestionamiento de los discípulos, de los fariseos, ante lo que los discípulos han hecho, Él les responde lo que ya en la ley mismo está escrito, ¿no? Que los sacerdotes, haciendo toda la función sacerdotal en el templo, en el sábado violan la ley. O sea, hacen más cosas de las que están permitidas. Y entonces sin embargo, aún así no incurren en falta. Y aquí introduce una novedad maravillosa, porque él dice, ¿no? Aquí hay alguien que es más grande que el templo. Y de esta manera empuja hacia adelante la misión de esta nueva alianza, volviendo la atención hacia Él. Uno podría decir, como muchas veces cuando aparece esta forma de hablar de Jesús, en nosotros surge esta pregunta, ¿y quién es? ¿Quién eres tú para hacer estas cosas? Suscita como una sorpresa y también un escándalo. ¿Quién es Él para hacer esto? Para permitir que los discípulos hagan lo que no está permitido en sábado. Él es el auténtico, diciendo esto, Él lo que dice es que el auténtico intérprete de la ley, de los mandamientos, es Jesucristo. No para derogar, dice también en otra parte, sino para llevar a cumplimiento. Él es el auténtico intérprete. Y aquí comienza a darnos unas pinceladas del corazón de la revelación de Dios, que es que Él nos quiere dar a conocer quién es Dios y lo que al hombre le hace vivir. Dios es misericordia. Dios es lento a la cólera, rico en piedad, perdona. Así dice una expresión del ser de Dios en el Antiguo Testamento. Y Jesús hace presente esto cuando responde a los fariseos. Si hubieran comprendido lo que significa, prefiero la misericordia al sacrificio. También por eso sitúa las cosas en su orden original y termina diciendo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. El hombre es lo más importante, no las instituciones, no las costumbres, es el hombre. Para el hombre Dios construye todo, para el hombre Dios hace la creación, la belleza de la creación. Para el hombre Dios hace el culto. Para el hombre Él hace las normas. Para el hombre es lo más importante. También la Iglesia, siguiendo esta enseñanza de Cristo, de alguna manera, en varios momentos, ha expresado esta certeza. La vía, el camino de la Iglesia es el hombre. En la Iglesia no hay otro interés que no el de llevar adelante la redención del hombre, hacer que la humanidad tenga contacto con la realidad de Dios y teniendo contacto con la realidad de Dios, entre en la salvación, que es el descanso definitivo, que es el sábado, el significado de esto que hoy se defiende en estas escrituras. Le pedimos al Señor entonces poder entrar en esta armonía con la alianza, con toda la alianza que Dios ha hecho, ya desde el Antiguo Testamento. Nosotros por eso también a veces cantamos a la Virgen que feliz de ti María, porque en ella se cumple la nueva alianza. Ella es fiel a la antigua y a la nueva alianza. Que esta gracia también nos alcance hoy a través de la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.